Hola a todos, mi nombre es Santiago Huaca y este es nuestro programa Salud a través de la Biblia. Hoy, en este día, tocaremos un tema importante y lo haremos en varias sesiones, el COVID-19. Bueno, hoy en este momento vamos a tocar el tema que está de actualidad y me dirijo a todos aquellos que son cristianos o creyentes en la palabra de Dios, que nos gustaría siempre tener respuestas, sobre todo de carácter bíblico, por qué está sucediendo estas cosas. Es importante que tengamos la seguridad que la palabra de Dios es un elemento verdadero y fiable. La palabra de Dios nos da varias informaciones que nos permiten entender por qué está sucediendo esto y que nos va a llamar a la reflexión. ¿Vale? Cuando queremos encontrar información sobre esto, nos podemos acercar al primer lugar cuando se refiere a profecía. Es el libro de Mateo 24, en este caso el Mateo 24:7, que dice así: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes. Y según la versión que usted tenga, también se habla de habrá enfermedades y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esto nos muestra que esto será una de las partes de las tantas señales que habrá antes de que Jesús aparezca en las nubes de los cielos por segunda vez. Y si lo escuchas por primera vez, sí, esto que está sucediendo es parte de las señales, pero una de las tantas que va a haber. Así que ya el libro de Mateo 24, como parte de esto que está sucediendo, nos muestra que habrá enfermedades y nos habla en plan plural, no en singular. Entonces que seguramente esta no va a ser la última con la cual nos topemos. Ahora, cuando hablamos de la Biblia, siempre nuestra mente está basada en cosas espirituales. ¿Y qué es lo correcto? Pero la Biblia se abre a más temas y concretamente se abre bastante, de una forma muy amplia, al tema de salud. La Biblia es un elemento muy importante. Aquel investigador, y no solo cristiano, sino aquel investigador de la salud que quiere conocer la voluntad de Dios en salud, también nos da la Biblia pautas para saber cómo proceder. Si la Biblia puede ayudar a corregir hogares, economías, ayudar a que los hombres cambien, la Biblia no es ajeno a temas de salud. De hecho, hay una promesa en la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2, que nos dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Porque a Dios no solo le interesa que nuestro cuerpo esté bien y que las cosas nos vayan bien, sino que tengamos un elemento importante que se llama la salud. Y es un bien hoy en día súper importante de mantenerlo. ¿Por qué? Porque tomando en cuenta la información que recibimos a través de los medios de comunicación y de varias fuentes, nos notamos que la salud es lo más importante. Porque tú podrás tener lo que sea, ser pobre, rico, libre, esclavo, alto, pequeño, no importa la raza, no importa la creencia, esto no respeta a nadie, esta situación que nos está pasando ahora. Y nos hace meditar en que la salud es un bien que no hemos sabido aprovechar y que ha sido una bendición que Dios nos ha dado cada día para levantarnos bien y sin enfermedades. A los que han perdido también podrán entender por qué lo pudieron perder hoy si escuchas este programa. Bueno, entonces la salud nos hace una mención. De hecho, en las cartas de Pablo, en las cartas de los Corintios, nos habla de que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nos habla de un elemento importante. Nos asocia la salud al cuidado del templo en el cual va a habitar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no puede habitar en cualquier casa. Por eso nos invita a que tengamos salud. Vale. Cuando hablamos de promesa,
vamos a ver que la promesa va siempre ligada a una obediencia. Y cuando hablamos de obediencia, inmediatamente aparece la figura de la ley de Dios. La ley de Dios, que también se puede llamar la ley de Dios o la ley de amor, está basada en un principio, que es el amor. ¿Sí? Ese principio que Dios nos ha dado, como lo dijo Jesús en los Evangelios, se divide en dos principios muy básicos, que es parte de esa ley de Dios. Es el amar a Dios sobre todas las cosas y el amar al prójimo como a ti mismo. Y si los queremos derivar para entender qué es amor a Dios y qué es amor al prójimo, simplemente tenemos que ir a Deuteronomio 5 y Éxodo 20 y encontraremos, por ejemplo, cuando nos referimos a amar a Dios, hay 4 mandamientos. El primero es que Dios es el único para nosotros. El segundo, que no hay que hacerse imágenes. El tercero es que no hay que tomar su nombre en vano. Y el cuarto, que hay que guardar el día que Él determinó. Acuérdate del día sábado. Cuando hablamos de amor al prójimo, pues tenemos 6 mandamientos que tienen que ver con la relación hacia el ser humano. No robar, no matar, honra a papá y a mamá, entre otros. Entonces aquí tenemos la relación horizontal y la relación vertical. Y cuando respetamos esto, estamos guardando la ley de Dios. Dice que el que guarda por amor esto, no hay condenación. Ahora, si queremos entender qué es todo eso de una forma más ampliada, Dios dejó preceptos, estatutos, mandamientos, decretos, leyes, juicios, dichos y testimonios donde nos amplía claramente todo esto. Cuando revisamos el Antiguo Testamento a través del libro de Deuteronomio escrito por Moisés, a partir del capítulo 30 en adelante, nos damos cuenta que Moisés deja al pueblo de Israel un libro con el cual detalla todo este desglosaje de la ley de Dios. El desglosaje, porque hablamos en forma piramidal, esta es la base, donde incluye el libro de la ley, y va subiendo hasta que es la cumbre máxima, que es la ley de Dios o el amor, porque dice que el amor está basado en el conocimiento de Dios. ¿Dice? Entonces, ya teniendo este dicho, en este caso estos elementos, vemos que Moisés dejó escrito lo que se llama el libro de la ley. Y ese libro de la ley contenía varias bellas leyes, por ejemplo, leyes de salud, como la que vamos a hablar, leyes de economía, leyes de ecología, ley ceremonial, ley de moralidad, leyes de longevidad, leyes de convivencia, ley de agricultura y varias leyes. Por dar un ejemplo, donde podemos englobar 3 leyes, por ejemplo, en la ley de agricultura vemos que Dios le dijo, en este caso al pueblo, que podía sembrar 6 años y hacer descansar la tierra 1. Y eso obviamente entra dentro de las leyes de ecología, porque lo que iba a permitir ese tipo de agricultura de 6 años de trabajo y 1 de descanso, es que el planeta se conservara mejor y que la tierra dé mejores productos, con lo cual eso repercutiría en la economía. Eso por mostrar la aplicación de un mandamiento que está referente a la agricultura, pero que tiene incidencia ya sea en ecología, en economía, y me podría atrever a inclusive en la salud, porque los elementos que van a producirse de esa tierra iban a ser ricos en nutrientes, en minerales, en vitaminas, en antioxidantes, etc. Ahora, cuando hablamos de estas leyes, si el hombre las guardara, si el hombre las respetara, pues lo que iba a obtener es salud. Por eso dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud. Ahora, por varias corrientes cristianas hay el pensamiento de que la ley fue abolida en la cruz. Y eso es un 50% de verdad. Porque es verdad que hay una ley ceremonial en la cual el pueblo se acercaba partiendo de un símbolo que tanto los corderos, becerros, pan o animalitos como por ejemplo aves o pichones servían de elemento, de símbolo, como de un símbolo para la redención, un símbolo de Jesús. De hecho, el apóstol Pablo en Hebreos nos habla de que esos sacrificios simplemente eran simplemente símbolos de lo que iba a ser Jesús. De hecho, en este caso, la ley ceremonial incluía sacrificios, holocaustos y ofrendas, los cuales era símbolo de lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Ahora nadie necesita traer ni un pichón, ni un becerro, ni un cordero al templo. Simplemente con una oración, aceptando a Jesús en nuestro corazón, es el procedimiento que tenemos hoy. Pero en este caso, en el viejo pacto,
se utiliza esto. El nuevo pacto lo que hace es que Jesús es el símbolo de esto. Pero el nuevo pacto no anula nada de lo que está aquí. Ni Cristo abolió todo lo que está aquí. ¿Por qué? Porque son elementos buenos y positivos que si el hombre los guarda, verá la bendición de Dios. En este caso nos concretamos de la salud. Ahora, cuando vemos todos estos detalles, cuando hablamos de salud, veremos un poquito más. Encontramos en Levíticos 11, por ejemplo, que una de las leyes de salud tiene que ver con, en este caso, el Levíticos 11, nos habla de que había animales que no se debían comer y otros que sí. Muchos han dicho, bueno, esto simplemente es espiritual. No, pero cuando usted estudia nutrición, estudia todo lo que tiene que ver con la anatomía y los funcionamientos y los componentes que tienen esos elementos que Dios prohíbe, nos damos cuenta que son dañinos. De hecho, en Levíticos 11, los tres animales a los que se asocia el coronavirus, que es el pangolín, el murciélago y la serpiente, la Biblia es categórica diciendo que son inmundos, o sea que no se debería comer. Entonces, podemos partir de una base de que el hombre, si adquirió una enfermedad, quitando el tema de la conspiración, es muy probable que sea porque en esos lugares se comía animales exóticos, los cuales ya están prohibidos en la Biblia. Muchos dicen, bueno, si oramos se da la bendición. El problema es que cuando la información está, la oración no anula las consecuencias que vamos a recibir. De hecho, la oración no evitará que yo me enferme. Dios tendrá de sí, por mi ignorancia, Dios tendrá de mí misericordia, pero las consecuencias las tendré cuando yo consuma lo que no debo. Y muchas cosas de las que consumimos, que nos produce obesidad, cáncer, es porque no conocemos elementos que Dios prohibió desde muchos años atrás. Avanzando un poquito, simplemente recalcando el tema de que lo que está anulado es esto, sacrificios, holocaustos y ofrendas, pero no el resto. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasaba cuando el hombre obedecía, porque dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, dice. Entonces, Deuteronomio 28 nos habla de las consecuencias positivas de la obediencia. Y dice así, y te pondrá, cuando tú haces caso, dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Entonces vemos, si hacemos caso a eso, es bueno ser cabeza y no cola. Y nos añade, y si no te apartas de todas las palabras que yo te mando, hoy ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servir. Entonces Dios me invita, si me haces caso, yo te pondré a ti por cabeza y no cola. Y cuando dices, me haces caso, eso nos va a incluir la salud. Porque si guardamos todo eso, nos damos cuenta, en este caso cuando entramos a salud, que esos animales no se debería comer y que tendríamos que hacer un cambio. Y que tendríamos que meditar en lo que estamos poniendo en nuestros platos. No solo en Wuhan se comen animales exóticos, en Sudamérica y en muchas partes del mundo, por ejemplo, en Sudamérica se come un animal que es familiar de las ratas, en este caso el cuy. ¿Sí? En otros lugares comen conejo, animal que también está prohibido por la palabra de Dios. Entonces, cuando el hombre come lo que Dios ha prohibido, y porque el diseñador de esto, porque creemos en que hay un diseñador que se llama Dios, te dice que es bueno para que la maquinaria esta que él diseñó, que se va a convertir en el templo del Espíritu Santo, funcione perfectamente. De ahí que Levíticos 11 no es una invención, es el procedimiento, el manual de funcionamiento para que el cuerpo no se enferme. Ahora, ¿qué pasa cuando el hombre dice, pues yo paso del tema, yo no tengo nada que ver con eso? Ya sea de una forma consciente o inconsciente. Pues, por ejemplo, vamos a ver la desobediencia, la desobediencia y sus consecuencias. En Deuteronomio 28 nos dice así, desde a partir del 58, si no cuidáis, dice, porque en el mismo capítulo te habla de los beneficios, ahora te habla de las consecuencias. Si no cuidares de poner por obra todas estas palabras de esta ley que están escritas en este libro, teniendo este nombre, glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová, dice, la consecuencia de eso será, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas. Interesante.
y traerás sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Entonces aquí nos habla de enfermedades grandes, permanentes, malignas, los males de Egipto. ¿Y cuáles son esos? Pues si vamos a Egipto, en este caso ya tenemos varias pruebas, porque si buscamos en internet, el campo es muy amplio, se ha hecho escáneres a las momias, y han encontrado, por ejemplo, que ha habido enfermedades del corazón, las enfermedades de Egipto. ¿Qué más han encontrado? Momias con cáncer de mama, por ejemplo, y otras que habla de momias que tenían artritis, esclerosis y un cáncer, por ejemplo, cáncer de próstata, por ejemplo. Otros también nos hablan de la mala vida de los egipcios, en este caso, porque decía que sufrían malnutrición, enfermedades infecciosas, los que estamos padeciendo hoy, y que morían antes de los 30. Porque nos hace ver que la sociedad de la cual Dios sacó a su pueblo era una sociedad enferma, y de ahí que le da todo esto. Si nosotros revisamos el libro de Levíticos y Números, encontramos que el pueblo de Dios, hay muchos de su pueblo que algunos estaban leprosos. De hecho, Dios le dio leyes, por ejemplo, leyes de cuarentena. ¿Qué pasaba con algún leproso o alguien daba lepra? Lo sacaban aparte y lo ponían aparte. Entonces había cuarentena también. ¿Para qué? Para que no vaya a contaminar a los demás. Entonces vemos que algunos de los procedimientos de salud, de higiene, están en la palabra de Dios. De hecho, te añade que todo eso es lo que nos está viniendo por causa de no hacer caso a lo que está escrito en el libro. Dice, las leyes que están escritas en este libro, dice. Ahora no dice, ¿qué va a pasar? Porque y traerá sobre ti los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán, dice. Y añade lo que nos está sucediendo ahora. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová te enviará sobre ti hasta que seas destruido. Entonces, en este caso, cuando decíamos, bueno, ¿de dónde salió todo esto? Pues encontramos aquí que cuando el hombre no hizo caso, su cuerpo no está preparado para soportar lo que está sucediendo. Porque en este caso, el COVID-19 o coronavirus está poniendo a prueba el estilo de vida de los seres humanos. Porque vacunas no tenemos y, en este caso, el sistema sanitario de cada país está haciendo lo mejor posible para que las personas puedan sobrevivir. Muchos de ellos, al no conocer esto, pues simplemente cuando llega la enfermedad, su cuerpo no está preparado y pues se mueren. Pero Dios me invita hoy en este día, si la información está llegando a ti, no seas parte de esa estadística. Tenemos que hacer caso a lo que nos están comentando los gobiernos, porque son medidas para que esto no se expanda. Pero lamentablemente, conforme avance, se calcula que hasta el 90% de la población será infectada. Entonces estará claro que si no aparece una vacuna, muchos de nosotros nos tendremos que enfrentar a esta situación. Ahora lo interesante es cómo estará ese momento cómo estará mi cuerpo para ese momento. Entonces es importante que cuando nos llegue el momento esté nuestro cuerpo muy bien cuidado para que el sistema inmune sepa defenderse de esto. Porque Dios en su misericordia nos dejó información en su libro, en su palabra, para que el hombre esté tranquilo y pueda resistir todo hasta la venida de Jesús. Una plaga no va a destruir este mundo, pero sí destruirá a los que no hacen caso o a los que no han conocido. Y si tú eres de las personas que está conociendo hoy, te invitamos de hacer caso a lo que nos están recomendando las autoridades, pero tenemos que hacer nuestro cambio en nuestras casas, en nuestros platos de comida. ¿Qué es lo que estamos colocando? No nos estamos cuidando adecuadamente y entonces hay que hacer un cambio. Esos consejos los daremos más adelante, en los próximos capítulos, pero Dios dejó cosas sencillas que tú las puedes mirar, que las vemos ahora aquí en pantalla. El agua, el descanso, el ejercicio, la luz solar, el aire puro, la nutrición, la temperanza y la esperanza. Seguramente muchos de nosotros simplemente guardamos esto, la esperanza. Pero Dios dice que así que la fe y las obras deben ir de la mano. Tenemos mucha fe, pero tiene que acompañar todas estas obras. Así que en los próximos capítulos daremos más información. Te invitamos que guardes en la medida que tú puedas estos elementos que los encontramos en la Biblia y que son elementos para que el sistema inmune esté fuerte.
hablaremos de cada punto y daremos consejos que te puedan a ti servir, junto con los tratamientos que las autoridades pertinentes nos dan. Pero podemos hacer más cosas en casa. Hay esperanza, la Biblia nos da esperanza y tranquilidad de que Dios no se olvidó de nosotros y que nos ama. Una cosa muy importante que mucha gente está teniendo ahora es descanso. El descanso eleva el sistema inmune, ¿sí? Pero no la vagancia. Por eso tenemos que estar ocupados nuestra mente en las cosas espirituales, en arreglar aquellas cosas que no hemos arreglado, en ocupar el tiempo en cosas positivas, porque nos hemos dado cuenta que si no hubiera sido esto, no somos capaces de parar. Hoy le estamos dedicando tiempo a la familia, a nuestros hijos, a la esposa, al perro y a tantas cosas. Nos ha dado tiempo. Entonces nos da tiempo a leer, a escribir, a estudiar, porque mucha gente ni siquiera tiene un tiempo para dedicarse a la palabra de Dios. Entonces, el descanso y la esperanza que hace que disminuya nuestro nivel de miedo, porque el miedo también es un elemento que disminuye nuestras defensas, que cambiemos el miedo por la esperanza, porque Dios no nos abandonó y se acordó de nosotros. Así que te invitamos a que en nuestros próximos capítulos no pierdas la esperanza. Recuerda que Cristo te ama, recuerda que la esperanza está en Jesús y que Dios nos dejó elementos que, si Dios mediante, los compartiremos con ustedes. Aquí, a simple vista, puedes practicar, pero seremos más explícitos en los próximos capítulos. Así que agradecemos en este caso a Radio Vive FM, y la información que les traeremos será muy pronto, y esperamos que en este caso lo podáis practicar y que no perdáis la fe, porque con Cristo somos más que vencedores. Y con esto nos veremos en el próximo capítulo de nuestro programa Salud a través de la Biblia. Hasta pronto.